El mundo era una pesadilla en escala de grises de calor trémulo y visión de depredador. A través de la óptica de mi casco, el desierto de Nevada a las 0200 horas era un paisaje de fantasmas. Cada roca, cada planta de yucca retorcida, brillaba con una tenue luz espectral. Mis propios hombres eran las cosas más brillantes allí fuera, 4 fantasmas moviéndose con disciplinada economía a través de la oscuridad. Los únicos sonidos eran el crujido de nuestras botas sobre la grava y el susurro del viento a través de las estructuras abandonadas de este campo de bombardeo olvidado de la Fuerza Aérea. Mender, te estás retrasando en tu posición de las 3 en punto. Transmití subvocalmente, mi voz siendo un zumbido plano en sus auriculares. Esto no es una caminata por la naturaleza. Escanea tu sector. Copiado, Warden. La respuesta de Elias Rook fue tranquila, sin molestias. Siempre estaba tranquilo. Era su mayor fortaleza y, a veces, su rasgo más irritante. Un latido después, el cono verde que representaba su campo de visión en mi pantalla de visualización frontal se desplazó para cubrir el punto ciego. Estábamos practicando una infiltración en instalaciones hostiles. Cosas estándar, el tipo de memoria muscular que entrenas hasta que puedes hacerlo dormido, porque un día podrías tener que hacerlo. Bram Kane, nuestro especialista en brechas, se arrodilló junto a la puerta de acero oxidado del edificio objetivo. Su enorme armazón hacía que la ametralladora M240 que llevaba pareciera un juguete. Me hizo la señal manual de listo. Félix Voss, indicativo Skine, estaba detrás de él, con su forma ágil encorvada sobre una tableta de datos, ejecutando una anulación electrónica simulada. La puerta está libre de detonadores, susurró Skine por el comunicador. Y su felpudo digital de bienvenida está enrollado. Somos dueños de la red. Bien, dije. A mi señal. Kane, usa la llamada silenciosa. 3, 2, 1. Marca. Kane no usó explosivos. Su llamada silenciosa era un ariete hidráulico, un monstruo portátil que podía perforar hormigón armado. Hubo un golpe sordo, un chirrido de metal torturado y la puerta se dobló hacia adentro. Fluimos hacia el interior como agua, una marea de 4 hombres de armas y sensores, despejando esquinas, barriendo habitaciones, nuestros movimientos siendo un ballet violento y sincronizado. Fue perfecto. Fue automático. Fue entonces cuando el mundo se puso patas arriba. Una nueva voz, una que no pertenecía a mi equipo, cortó nuestro canal encriptado. Era cruda, sin filtros, y afilada con una autoridad que eludía todo protocolo. Cerbero 1, aquí mando línea roja. Aborten el ejercicio. Repito, aborten el ejercicio. Procedan inmediatamente al punto de extracción Delta. Confirmen. Nos congelamos. Línea roja no era un canal. Era una anulación. Era el equivalente digital a que Dios te tocara el hombro. Lo había escuchado usar exactamente una vez antes en mis 20 años de carrera. Cerbero 1 confirma. Respondí con la garganta repentinamente seca, moviéndonos a Delta. No lo cuestionamos. Plegamos nuestro perímetro y nos movimos, a paso ligero, fuera del edificio y a través del suelo del desierto. El punto de extracción no era una zona de aterrizaje designada. Era solo un conjunto de coordenadas en medio de la nada. Al coronar una cresta baja, lo vimos, no era un Black Hawk ni un Chinook. Era un B-22 Osprey, con sus motores ya inclinados para el despegue vertical, su fuselaje desprovisto de cualquier marca. Los rotores levantaban un huracán de arena y gravilla. Esto estaba mal, profunda y fundamentalmente mal. La rampa estaba bajada. Mientras corríamos a bordo comenzó a subir, sellándonos dentro antes de que nuestras botas se hubieran asentado por completo. El interior estaba desmantelado y estéril, y esperándonos no había un oficial de la Fuerza Aérea. Era un hombre con un traje color carbón que probablemente costaba más que mi camioneta. Era delgado, con piel pálida y un cabello tan negro que parecía absorber la luz.
No parecía pertenecer a una aeronave militar. Parecía un empresario fúnebre. «Sargento Maestro Calder», dijo, su voz tan nítida y fría como su traje. No ofreció la mano. «Soy Malcolm Graves. Soy su enlace de la Dirección de Investigación Avanzada y Contención. DARPA. La División Fantasma». Se me contrajo el estómago. «Nunca he oído hablar de ella», dije con tono inexpresivo. Mi equipo estaba detrás de mí, con los cascos puestos y los rifles en posición baja de guardia. Éramos un muro de sospecha. «No tendrías por qué», dijo Graves, con un gesto despectivo de la mano. Extendió una tableta endurecida. «Todo lo que necesitan saber está aquí. La versión corta es esta. Un activo biológico ha escapado de la contención de una instalación en Virginia Occidental, nombre en clave Prometeo. A su equipo se le ha asignado su recuperación o neutralización». Tomé la tableta. El archivo era delgado. Activo biológico, M7. Sin fotos, sin descripción de capacidades, solo una cadena de coordenadas y una única y escalofriante directiva. La prioridad es la captura viva. Sin embargo, la orden ejecutiva que autoriza la sanción terminal está preaprobada en caso de posible exposición pública. «Esto es una broma», dije, levantando la vista de la pantalla. «Están enviando un equipo de 4 hombres a cazar un... ¿Qué? ¿Un virus? ¿Un pie grande renegado? No nos dan nada». «Tienen lo que necesitan, sargento», respondió Graves, con los ojos como esquirlas de pedernal, «y recibirán equipo especializado para ayudarles». Hizo un gesto hacia 4 cajas grandes que habían sido atornadas al suelo. Skane, nuestro experto en tecnología residente, estuvo sobre ellas en un instante. Abrió los pestillos y un silbido bajo escapó de sus labios. «¡Guau!», susurró, levantando un rifle. Era un Scar H, como los nuestros, pero el cargador era diferente, más grueso, con una extraña bobina azulada cerca de la alimentación. «¿Qué son estos? ¿Proyectiles de inversión de fase? Son teóricamente efectivos contra materia con un estado cuántico inestable», dijo Graves. Los ojos de Skane se iluminaron. Sacó otro dispositivo, un sensor portátil con un complejo conjunto de antenas. «¿Es esto un detector de fluctuaciones cuánticas?» «Señor, esto es material que se ve en revistas de física, no en kits de campo». Sentí un frío temor trepar por mi columna. Yo confiaba en el plomo encamisado de cobre y en el C4. Confiaba en cosas que hacían agujeros predecibles en otras cosas. Estado cuántico inestable no estaba en mi vocabulario táctico. Graves lo ignoró, con su atención completamente en mí. «Su misión es simple, Calder. Encuéntrenlo, enciérrenlo. Si no pueden encerrarlo, quémenlo. Sin testigos, sin rastro. Usted es un fantasma. Esta misión no existe». El resto del vuelo fue silencioso, el rugido de los motores del Osprey siendo una banda sonora apropiada para la inquietud que se asentaba sobre nosotros. Nos pusimos los trajes, los armazones exoesqueléticos ligeros, zumbando al cobrar vida, asumiendo la tensión de nuestro equipo. No eran servoarmaduras, solo distribuidores de peso glorificados, pero nos permitían movernos más rápido y por más tiempo que cualquier soldado sin mejoras. Nos dejaron caer a 5 millas de las coordenadas del objetivo. El Osprey ni siquiera tocó el suelo. Flotó a 20 pies sobre la línea de árboles mientras hacíamos rappel hacia el denso bosque de los Apalaches, y luego desapareció, tragado por la noche. Lo primero que noté fue la quietud. Era una quietud muerta, una ausencia absoluta de sonido que se sentía más pesada que un grito. Sin grillos, sin crujidos en la maleza, sin el llamado distante de un búho. Era como si todo el bosque estuviera conteniendo la respiración. «Skane, ¿cuáles son tus lecturas?», murmuré por mi comunicador. «Es extraño, Warden», respondió con la voz tensa por una mezcla de miedo y fascinación. «El detector de fluctuaciones cuánticas se está volviendo loco. Pequeñas ondas por todas partes, como estática,
y mis térmicas están captando puntos fríos, parches de aire 10, 15 grados más fríos que la temperatura ambiente. Simplemente aparecen y desaparecen. Nuestras brújulas comenzaron a girar inútilmente. El sistema de posicionamiento global en mi visor parpadeó. El enlace satelital inestable. Ahora navegábamos por mapa e instinto. Una hora después, lo encontramos. No era un edificio, sino una cicatriz en la ladera de una colina, camuflada con un uso inteligente de roca natural y follaje. La entrada era una enorme puerta blindada circular, del tipo que verías en un silo nuclear. O lo había sido. Ahora, la losa de 20 toneladas de acero reforzado y titanio estaba pelada como la tapa de una lata. El metal estaba deformado y retorcido, doblado hacia afuera, lejos del interior de la instalación. La fuerza requerida para hacer eso era astronómica. «Dios mío», susurró Mender, sus ojos de francotirador asimilando los detalles. «¿Qué hizo eso?» «¿No qué?», dije apretando mi mano en la empuñadura de mi rifle. «¿Sino cómo?» No había señales de batalla, sin casquillos, sin marcas de quemaduras de explosivos. Y lo más desconcertante de todo, no había cuerpos, ni un solo guardia, ni una gota de sangre. Solo acero destrozado y ese silencio pesado y opresivo. Nos agrupamos en la brecha, con las armas levantadas, nuestras luces de casco cortando la negrura tinta del túnel más allá. «Muy bien, Cerbero», dije, con mi voz baja y firme, una roca a la que mis hombres pudieran anclarse. «Vamos a conocer al hombre del saco». Cruzamos el umbral, desde los bosques muertos de Virginia Occidental hacia la tumba de Prometeo. El aire dentro de Prometeo era frío y estaba quieto, llevando el leve aroma estéril de un laboratorio mezclado con algo más, algo acre y viejo, como polvo de una tumba perturbada. Las luces de emergencia parpadeaban erráticamente, proyectando sombras largas y danzantes, que jugaban trucos a la vista. Cada pocos segundos, nos sumíamos en una oscuridad casi total, el mundo reducido a los estrechos haces de las linternas montadas en nuestras armas. Los suelos estaban cubiertos de escombros, escritorios volcados, monitores de computadora destrozados y montones de papeles esparcidos. Nos movimos en una cuña táctica, una punta de lanza de entrenamiento y paranoia. Mender tomó la delantera, sus ojos y la boca de su rifle barriendo cada esquina antes de que avanzáramos. Kane estaba a mis 6, su arma pesada cubriendo nuestra retaguardia. El silencio era la peor parte. En una zona de combate, el silencio es un preludio a la violencia. Aquí, se sentía como la secuela de algo peor. Encontramos el primer cuerpo en un laboratorio secundario, a 50 yardas de la entrada. Era una mujer con una bata de laboratorio de científica, desplomada sobre una consola. Mender se arrodilló a su lado, sus movimientos económicos y profesionales. «Warden, tienes que ver esto», dijo, su voz despojada de su calma habitual. Me moví a su posición. Él iluminó el cuerpo con su luz. He visto lo que los explosivos de alto poder y las balas de gran calibre le hacen a un ser humano. He visto los resultados de las armas químicas y el napalm. Nunca había visto nada como esto. No había heridas, no había sangre. La piel de la mujer era como pergamino, estirada tensamente sobre sus huesos. Sus ojos estaban hundidos en su cráneo, sus labios tirados hacia atrás en un grito silencioso, revelando dientes que se habían amarillado como con siglos de edad. Sus manos, descansando sobre el teclado, eran poco más que garras. Parecía como si cada gota de humedad hubiera sido succionada violentamente de su cuerpo, dejando atrás una cáscara desecada. Parecía una momia. ¿Causa de muerte?, pregunté, mi propia voz sonando hueca. Yo no sé, admitió Mender. Es como descomposición celular rápida y catastrófica. Envejeció 100 años en un segundo. Apuntó su luz a la pared justo detrás del cuerpo. Allí, quemado en el hormigón, había un patrón extraño. Era una marca oscura y chamuscada, intrincada y simétrica.
como la delicada tracería en el ala de una polilla. Era casi hermosa. Encontramos más. 6 guardias de seguridad en el pasillo principal, aún sosteniendo sus rifles, sus cuerpos en el mismo estado momificado. Una docena más de científicos y personal en varios laboratorios y oficinas. Cada uno era igual. Una cáscara seca, congelada en un momento de terror. Y cerca de cada cuerpo, el mismo patrón chamuscado similar a un ala en la superficie más cercana. El lugar era una morgue, pero el enterrador había sido algún tipo de dios de la decadencia. Avanzamos más profundo, dirigiéndonos al centro de mando central marcado en los esquemas de la instalación. Skane, nuestro mago tecnológico, estaba en su elemento, a pesar del horror. Los conductos de energía están mayormente intactos, murmuró, conectando un cable de su dispositivo montado en la muñeca a un panel de pared. Solo tuvieron una sobretensión masiva que voló cada interruptor principal. Si puedo redirigir la energía auxiliar a la unidad central de seguridad. Unos momentos tensos de tecleo, y luego los monitores en la estación de seguridad parpadearon cobrando vida. La mayoría de las transmisiones de las cámaras estaban muertas, mostrando solo estática, pero algunas todavía estaban activas, sus archivos intactos. «Lo tengo», dijo Skane, reproduciendo las últimas imágenes grabadas del pasillo central, con marca de tiempo justo antes del fallo de energía. La imagen en la pantalla principal era granulada, en blanco y negro. Mostraba el pasillo que acabábamos de despejar. Al principio estaba vacío. Luego, figuras en batas de laboratorio y equipo táctico irrumpieron en el encuadre, corriendo, sus rostros máscaras de puro pánico. No huían de nada visible, simplemente corrían. Entonces, la imagen se distorsionó. Una ola de estática bañó la pantalla y, por una fracción de segundo, una forma apareció en medio del pasillo. Era un borrón, una mancha de oscuridad que parecía vibrar a una velocidad imposible. Era vagamente humanoide, alta y delgada, pero se movía con una rapidez inconexa, parecida a la de un insecto, que me puso la piel de gallina. «Skane, ¿puedes ralentizar eso? ¿Aislar la figura?», ordené. «Intentándolo, Warden», dijo con los dedos volando a través de la interfaz holográfica. «Los datos están corruptos como el infierno. Es como si su propia presencia degradara la grabación». Logró aislar un solo fotograma. La imagen todavía estaba borrosa, pero la forma era más clara. Era alto, imposiblemente alto, con extremidades largas y delgadas. Pero el rasgo más aterrador era su cabeza. Giró, casi como si supiera que la cámara estaba allí, y 2 puntos de luz carmesí ardieron desde la oscuridad donde deberían haber estado sus ojos. En el momento en que esos ojos rojos miraron desde la pantalla, el monitor chispeó. La transmisión murió, y toda la consola se oscureció con un siseo final y patético. Permanecimos en silencio, asimilando las implicaciones de lo que habíamos visto. Estábamos cazando algo que no era solo un activo biológico, era una violación de la física. Siguiendo el rastro de destrucción, finalmente llegamos al epicentro, la cámara de contención primaria. La puerta, un tapón de hormigón infundido con plomo de 2 pies de grosor, había desaparecido. No volada, sino perforada, dejando un agujero irregular y boquiabierto. La cámara en sí era una sala circular, de 200 pies de ancho. En el centro se alzaba una pieza monstruosa de maquinaria, una fusión grotesca de lo que parecía un anillo acelerador de partículas y una mesa de operaciones quirúrgica, todo conectado por cables gruesos y enrollados. Había papeles esparcidos por todas partes. Recogí uno. Era un informe, lleno de jerga que apenas entendía. Entrelazamiento cuántico exitoso logrado. El sujeto muestra sensibilidad precognitiva a vectores de probabilidad. Un sensor de catástrofes viviente. Warden. La voz de Skane era un susurro tenso. Las lecturas están fuera de la escala. El detector está gritando. Lo que sea que estuvo aquí, dejó una mancha en la realidad misma. Y entonces,
Sucedió. Las luces de emergencia no solo parpadearon, murieron por completo. Fuimos sumidos en una oscuridad tan absoluta que se sentía como ser asfixiados en terciopelo. Mi corazón martillaba contra mis costillas. «Todo el mundo luces ahora», ordené. 4 haces de luz blanca apuñalaron la negrura, y en el silencio opresivo lo escuchamos. Un sonido que no pertenecía allí. Un sonido suave, seco y crujiente, como inmensas hojas de papel siendo arrastradas por el suelo. Era el sonido de alas gigantes. Nuestras luces barrieron la cámara, cazando la fuente. Por una fracción de segundo, mi haz lo atrapó en el extremo lejano de la sala. Una silueta, más negra que la oscuridad circundante, elevándose sobre nosotros. Tenía al menos 10 pies de altura, su forma esquelética, y de su espalda se desplegaban 2 alas vastas y harapientas que parecían hechas de sombra y humo. Los 2 ojos rojos ardían en la oscuridad, fijos en nosotros. En el instante en que nuestras luces lo golpearon, un grito sin sonido estalló dentro de mi cabeza. Fue un chillido de alta frecuencia que eludió mis oídos por completo, taladrando directamente en mi cerebro. El mundo se disolvió en un caleidoscopio de luz blanca cegadora y dolor abrasador. Se sentía como si mi cráneo estuviera siendo comprimido en un tornillo de banco. Mi visión nadaba. El suelo se inclinó y sentí un hilo cálido de sangre correr desde mi nariz, caliente contra mi labio superior. A través de los comunicadores, podía escuchar a mis hombres gimiendo de agonía. Mender estaba gritando algo, su entrenamiento médico activándose incluso mientras sufría. Síntomas de barotrauma agudo, burbujas de nitrógeno en la sangre. Imposible. No era un sonido. Era un arma. Un ataque psíquico que estaba triturando nuestras sinapsis. Luché por levantar mi rifle, mis músculos gritando en protesta, mi visión estrechándose a un túnel. La silueta dio un paso, no hacia nosotros, sino de lado. Y no caminó alrededor de la pared de la cámara, caminó a través de ella. El hormigón sólido se onduló como agua perturbada donde pasó la criatura, y luego desapareció. Tan repentinamente como había comenzado. El chillido psíquico se desvaneció. El dolor retrocedió, dejando un dolor sordo y punzante y una profunda sensación de desorientación. Nos quedamos allí, tambaleándonos sobre nuestros pies, sangrando por la nariz, los 4 respirando en jadeos irregulares. El silencio se precipitó de vuelta, más pesado y amenazante que antes. Me limpié la sangre de la cara con el dorso de mi guante, el olor cobrizo llenando mi casco. Habíamos venido aquí a cazar un activo biológico. Esa había sido la misión. Pero supe, con una certeza que me heló hasta los huesos, que no éramos los cazadores aquí. Estábamos invadiendo el territorio de algo que no obedecía a nuestras reglas. Estábamos cazando un fantasma y acababa de mostrarnos que podía gritar. El zumbido agudo en mi cráneo había disminuido a un latido sordo, un eco fantasma del asalto. Hice una comprobación rápida. «Cerbero, repórtense. Mender aquí». La voz de Rook estaba tensa pero firme. «Los signos vitales se están estabilizando. Epistaxis menor en todo el equipo. Sin signos de daño neurológico permanente. Creo». «Skyne, todos los sistemas en verde, mayormente. Los comunicadores de corto alcance están fritos, cambiando a respaldo». «Caín». Llegó la respuesta simple y gutural. No necesitaba decir más. Podía sentir su ira irradiando incluso a través de los comunicadores. Un calor latente. Mi propia cabeza se sentía como una campana rajada. Cambié mis comunicaciones al canal encriptado de largo alcance. «Línea roja, aquí Cerbero 1. ¿Me reciben?» La respuesta de Graves fue instantánea, como si hubiera estado sentado junto a la radio con el dedo en el botón de transmisión. «Informe, sargento». Su voz estaba desprovista de emoción. Una indagación estéril. «Hemos hecho contacto con el activo M7», dije, eligiendo mis palabras con cuidado. No iba a mencionar el ataque psíquico. Ese era el tipo de informe que hacía que retiraran a un equipo, lo declararan mentalmente no apto
y lo enterraran en una habitación acolchada para un mes de sesiones informativas. La instalación es una pérdida total. Todo el personal ha expirado. El activo es hostil y posee capacidades no descritas en la sesión informativa. Defina capacidades, exigió Graves. Es incorpóreo. Puede atravesar materia sólida. Las tácticas convencionales son ineficaces. Hubo una pausa, no de sorpresa, sino de cálculo. «Entendido, Warden», dijo Graves, el uso de mi indicativo sintiéndose como un golpe sutil. El equipo de Skyn debería estar rastreando la firma cuántica del activo. Dejó un rastro. Síganlo. Sus órdenes permanecen sin cambios. Encuéntrenlo, conténganlo o elimínenlo. La línea se cortó. Él lo sabía. El maldito bastardo sabía exactamente qué era esta cosa, y nos envió a ciegas de todos modos. No éramos un equipo de recuperación. Éramos una sonda. Cebo vivo. Skyn ya estaba trabajando, su rostro iluminado por el brillo de su detector. «Tiene razón», murmuró. Dejó una estela, un rastro tenue de decaimiento cuántico. Se dirige al noreste. Nos pusimos en marcha, dejando atrás la tumba de Prometeo. El silencio antinatural del bosque parecía menos amenazante ahora, reemplazado por la sombría determinación de la caza. Rastreamos la tenue firma durante horas, moviéndonos a través de los densos bosques y colinas onduladas de Virginia Occidental. El rastro nos sacó de la naturaleza y nos llevó hacia las luces tenues de la civilización. Nuestro destino era un pequeño pueblo anidado a lo largo del río Ohio. Point Pleasant. El nombre envió un escalofrío por mi columna que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Había leído sobre este lugar. El colapso del puente Silver. Las historias del hombre polilla. Era folclore estadounidense, una historia de fantasmas local. Hasta ahora. Bordeamos los límites del pueblo, manteniéndonos en las sombras. La atmósfera estaba espesa con una ansiedad palpable. La gente en las calles se movía con una energía nerviosa, lanzando miradas por encima del hombro al cielo que se oscurecía. Escuchamos fragmentos de conversación desde los porches traseros y ventanas abiertas. Charlas sobre luces extrañas, sobre una sensación de fatalidad inminente, sobre una gran forma alada vista planeando entre los edificios. Estaban asustados. La criatura estaba aquí, y su mera presencia estaba envenenando el aire con pavor. El detector de Skyn pulsaba más rápido a medida que nos acercábamos al río. «La señal se está consolidando», informó. «El punto focal es el puente Silver». El puente era una cosa vieja y fea, un gigante de acero y hormigón de otra época, su cadena de suspensión siendo una columna oscura contra el púrpura magullado del cielo crepuscular. La hora punta de la tarde estaba en pleno apogeo, una doble línea de faros arrastrándose a través de él. «¿Va a hacerle algo al puente?», gruñó Caín, introduciendo una cinta fresca de munición en su arma. «No sabemos eso», respondió Mender con la voz baja. «Hasta ahora, no ha causado directamente ninguna destrucción, solo ha estado presente en ella». «Es una distinción sin diferencia para los muertos», dije cortándolos. «No vamos a dejar que esto se convierta en otro Prometeo. Mender, ve a terreno elevado. Encuentra un nido de francotirador con una vista clara de todo el tramo. Skyn, Caín, conmigo. Nos instalaremos en las bases de las torres de soporte principales. Lo encerraremos. En el segundo en que se materialice, abrimos fuego con todo lo que tenemos». Mender se fundió en el bosque, dirigiéndose a un risco alto con vistas al río. Nosotros tres bajamos a la orilla del río, cubriéndonos detrás de los enormes pilares de hormigón. El aire se volvió frío, la temperatura bajando unos buenos 20 grados. El detector de Skyn comenzó a zumbar, un tono constante y agudo. «Está aquí», susurró. «Las fluctuaciones están fuera de la escala. Está a punto de manifestarse». Y entonces, mientras el atardecer sangraba hacia la noche, apareció. No voló ni trepó. Simplemente se fusionó con el aire en la cima misma de la torre de suspensión principal.
como una imagen fotográfica revelándose en un cuarto oscuro. Una figura alta y esquelética de negro puro, sus vastas alas parecidas a las de una polilla plegadas detrás de ella. Sus 2 ojos carmesí no brillaban intensamente, sino que ardían como brasas moribundas. No nos estaba mirando. Estaba mirando hacia abajo, al flujo interminable de coches que pasaban por debajo. Un centinela silencioso y terrible. ¡Ataquen!, ordené. La noche estalló en fuego y furia. La M240 de Caín rugió, escupiendo las trazadoras azules brillantes de los proyectiles de fase experimentales. Disparé ráfagas controladas desde mi SCAR, el rifle sacudiéndose contra mi hombro. Desde el risco, el fuerte estallido del rifle de francotirador calibre 50 de Mender resonó a través del agua. Nuestra puntería fue perfecta. Los proyectiles atravesaron el espacio que ocupaba la criatura y no hicieron absolutamente nada. Las balas pasaron directamente a través de ella. Donde golpeaban, la forma de la criatura brillaba y se distorsionaba, como una neblina de calor en una carretera de verano. Pero no gritó, no se inmutó, ni siquiera pareció darse cuenta. Era como disparar a un holograma. ¡No está funcionando!, gritó Skane sobre el estruendo de los disparos. Los proyectiles no le están afectando. La criatura giró lentamente la cabeza, sus ojos rojos ardientes fijándose en nuestra posición, y el grito silencioso regresó. Esta vez fue infinitamente más poderoso. El dolor fue un golpe físico, un ariete al cráneo que me hizo caer sobre una rodilla. El vidrio blindado de la placa frontal de mi casco se agrietó, formando una telaraña por la presión psíquica. La electrónica en mi visor chisporroteó y murió. Podía sentir sangre brotando de mi nariz y oídos, pero la peor parte no fue el dolor. Fue el sonido que lo acompañó. Un sonido proveniente del puente. Un gemido profundo y resonante de metal torturado, seguido de un estruendo ensordecedor como un disparo de cañón. Miré hacia arriba, con la visión borrosa y la cabeza dando vueltas. Una de las cadenas de suspensión principales, gruesa como mi torso, se había roto. La cadena de barras de ojo, un diseño conocido por su fatal falta de redundancia, había fallado. El puente gritó. Con lentitud agonizante, toda la estructura comenzó a inclinarse, a retorcerse, a desgarrarse. Los coches se deslizaron lateralmente, chocando unos contra otros. La gente gritaba, sus lamentos de terror tragados por el chillido del acero rechinando. Todo el tramo central del puente Silver se dobló y luego colapsó, hundiéndose en las oscuras y frías aguas del río Ohio, llevándose consigo docenas de coches y a la gente dentro de ellos. Y la criatura, el heraldo, simplemente observó. Mientras la última sección del puente desaparecía bajo las olas, se disolvió en la nada, su asalto psíquico terminando tan abruptamente como comenzó. El silencio cayó, roto solo por el lamento distante de las sirenas y los gritos de los supervivientes. Nos quedamos allí, impotentes, en medio de los restos. Caín estaba de rodillas, golpeando su puño en el barro, su rostro una máscara de rabia y dolor. La verdad me golpeó con la fuerza de un impacto físico, una revelación nauseabunda y aplastante para el alma. Lo habíamos entendido todo mal. Mender tenía razón. Esta criatura, este M7, no causaba desastres, no destruía cosas, solo aparecía para verlas suceder. Era un heraldo, un presagio de fatalidad. Y al atacarlo, al verter nuestra agresión en él, de alguna manera lo habíamos alimentado, energizado, o tal vez solo habíamos sido una distracción, disparando nuestras cerbatanas a la nube de tormenta mientras el rayo ya estaba cayendo. Nuestra misión no fue solo un fracaso, fue un malentendido sangriento, trágico y profundo del enemigo. Nos retiramos al bosque, los gritos del río desvaneciéndose detrás de nosotros, reemplazados una vez más por el silencio desconcertante de la noche de los Apalaches. Establecimos un campamento frío,
Un perímetro apresurado y defendible en un matorral de pinos a unas pocas millas del lugar del desastre. Sin fuego, sin luces. Solo 4 hombres envueltos en oscuridad y fracaso. El peso de lo que había sucedido en ese puente se asentó sobre nosotros como un sudario. Los reuní. Informe. Ahora. Mi voz era dura, una herramienta para cortar a través del shock. ¿Qué demonios acaba de pasar? Caín golpeó la culata de su arma contra la tierra. Lo que pasó es que esa cosa acaba de matar a docenas de civiles y nuestras balas mágicas no hicieron una mierda. Gruñó. Necesitamos más potencia de fuego. Necesitamos un ataque aéreo. Necesitamos borrar a esa cosa de la faz del planeta. ¿Un ataque aéreo sobre qué, Bram? Replicó Mender, su voz peligrosamente tranquila. Una sombra, un fantasma. ¿Viste cómo reaccionó a tus balas? Fue como tirar piedras al viento. Tu potencia de fuego es inútil. ¿Entonces no hacemos nada? Simplemente dejamos que siga sucediendo. No estoy diciendo que no hagamos nada, dijo Mender, su actitud tranquila deshilachándose por primera vez. Estoy diciendo que estamos golpeando a un fantasma. Esto no es una entidad biológica, es un fenómeno localizado, un desgarro en la física. Necesitamos entenderlo, no solo dispararle. Mientras lo estás entendiendo, muere más gente, replicó Caín, dando un paso hacia él. ¡Suficiente!, rugí, interponiéndome entre ellos. La frágil cohesión de mi equipo se estaba agrietando y esa era una amenaza que no podía permitirme. Ambos, retírense. Haremos esto a mi manera. Skane, informe. El equipo, nuestro ataque. Analízalo. Skane, que había estado mirando silenciosamente su tableta de datos, levantó la vista. Su rostro estaba pálido bajo el brillo del dispositivo. Mender tiene razón, dijo suavemente. No es biológico. Es un evento cuántico y creo que lo empeoramos. Proyectó una pantalla holográfica entre nosotros. Mostraba 2 gráficos. Esta es la firma cuántica de la criatura durante nuestro primer encuentro en el laboratorio. ¿Ven este pico? Eso es cuando nos golpeó con el ataque psíquico. Ahora esto, señaló el segundo gráfico, mucho más grande. Es del puente. La lectura de energía base era más alta para empezar. Pero miren lo que sucede en el momento en que abrimos fuego. La línea en el gráfico no solo tuvo un pico, se disparó verticalmente, formando una meseta masiva y sostenida de energía. Nuestros proyectiles de fase no lo dañaron, lo alimentaron. Es como si absorbiera firmas cinéticas y de energía dirigidas. Nuestra agresión, nuestra intención hostil, actúa como una lente de enfoque, haciéndolo más estable, más potente en nuestra realidad. Cuando lo atacamos, lo anclamos. Le dimos el poder para intensificar su efecto. La implicación era horrible. No solo habíamos fallado en detenerlo, podríamos haber sido un catalizador para la catástrofe. Mi teléfono satelital vibró. Era Graves. Caminé unos metros lejos del equipo antes de contestar. ¡Informe! Su voz era tan fría y remota como una estrella distante. El puente colapsó, dije, mi voz tensa con furia controlada. Bajas masivas. Tengo las noticias, sargento. No me interesa su resumen de eventos actuales. Me interesa el activo. ¿Cuál fue su reacción? Se desvaneció después del colapso, dije. Y para que conste, nuestras armas fueron completamente ineficaces. Esperé una reacción, una disculpa, una explicación. No obtuve nada. Su evaluación ha sido anotada, dijo Graves. Su próximo objetivo ha sido subido a su terminal. Hay informes de estrés estructural anómalo en una planta de procesamiento químico a 50 millas al este de su posición. El rastro cuántico del activo se dirige en esa dirección. Intercepten y neutralicen. No estaba preguntando, estaba señalando. Nos estaba apuntando al siguiente desastre. La manipulación cruda y sin disimulo envió una oleada de ira caliente a través de mí. Lo sabía, ¿verdad? Sabía que era esta cosa. Sabía que no causaba estas cosas. Su trabajo es seguir órdenes, sargento Calder.
no formular teorías de ciencia marginal. Respondió, bajando la voz a un susurro peligroso. Hágalo. Colgó. Me quedé allí en la oscuridad, el teléfono sintiéndose como un peso frío en mi mano. La paranoia que había sido una semilla en mi mente era ahora una enredadera espinosa en toda regla. Éramos peones en un juego que no entendíamos, y nuestro oficial al mando era quien nos movía a la línea de fuego. Volví con mis hombres. Caín todavía estaba hirviendo. Mender estaba limpiando su rifle con movimientos meticulosos y deliberados, y Skyn estaba perdido en sus datos. «Tenemos nuevas órdenes», anuncié. «Otro sitio de desastre potencial. Una planta química». Caín se enderezó, con una satisfacción sombría en su rostro. «Bien». Segunda ronda. «No», dije encontrando su mirada. «Vamos a cambiar de táctica. Mender, tenías razón. Terminamos de golpear. Vamos a observar. Vamos a aprender». Me volví hacia Skyn. «Quiero que vayas más atrás. Olvida nuestros encuentros. Quiero que rastrees los archivos de monitoreo global. Busca estos picos de fluctuación cuántica, estas firmas de energía, antes de otros desastres importantes e inexplicables. Retrocede años, décadas». «Warden, esos son terabytes de datos para filtrar», protestó. «Entonces será mejor que empieces», ordené. «Mender, vas a entrar primero, solo. Te conseguiremos algo de ropa civil. Vas a ser un inspector de seguridad independiente, un periodista, no me importa. Entra en esa planta y averigua qué está mal en ella». En silencio. Durante las siguientes 24 horas nos convertimos en una unidad de inteligencia. Mender se oscureció de camino a la planta. Caín montó guardia, su ira ahora una cosa silenciosa y enroscada. Y Skyn y yo caímos en una madriguera de conejo de las mayores tragedias de la historia. Escribió un algoritmo de búsqueda, un sabueso digital para olfatear la firma cuántica única que ahora reconocíamos. El primer resultado volvió, y fue un golpe en el estómago. Un pico masivo, registrado por un observatorio de neutrinos de espacio profundo en Japón, grabado horas antes del desastre de Chernóbil en 1986. La lectura había sido descartada en ese momento como un mal funcionamiento del sensor. Luego otra, una firma más pequeña pero idéntica, de un satélite meteorológico sobre Cabo Cañaveral justo antes de la explosión del Challenger. Luego una tercera, una cuarta, una quinta. Un leve temblor antes de los ataques del 11 de septiembre, registrado por una estación de estudio geológico e ignorado como ruido sísmico. El tsunami del Océano Índico de 2004. La fusión de Fukushima Daiichi. Una lista interminable de horrores, cada uno precedido por la misma huella espectral, el mismo susurro de la llegada del Heraldo. No solo había estado aquí durante días, había estado aquí durante décadas, tal vez para siempre, un testigo silencioso de nuestros mayores fracasos, una polilla atraída por la llama de la catástrofe humana. La llamada de Mender entró en un teléfono desechable. «Warden, estoy dentro. Es un desastre. Están almacenando gas cloro, cantidades masivas de él. Y uno de los tanques de contención primarios tiene fracturas de estrés finas cerca de una soldadura de soporte. Los propios inspectores de la planta lo pasaron por alto. No es una cuestión de si fallará, sino de cuándo». Miré del teléfono a la pantalla de Skyn, a la letanía de desastres pasados. Un nuevo plan comenzó a formarse en mi mente, una apuesta desesperada y loca. «Empaquen», dije al equipo. «Nos vamos». «¿Vamos a la planta química para matarlo?», preguntó Caín, con un destello de esperanza en sus ojos. «No», dije con voz sombría. «No vamos allí como cazadores. Vamos a intentar detener el futuro». La planta química era un laberinto esquelético de tuberías y torres bajo un cielo sin luna, un monumento a la decadencia industrial. Leves columnas de vapor siseaban desde las válvulas de presión, y el aire sabía a metal. No estaba abandonada, solo descuidada.
el tipo de lugar donde las regulaciones de seguridad se trataban como sugerencias. Según el reconocimiento de Mender, el turno de noche era un equipo reducido de media docena de guardias de seguridad desinteresados y un puñado de técnicos. Burlarlos fue un juego de niños. Nos movimos como sombras, usando el laberinto de tuberías para cubrirnos. Mender nos llevó directamente a la fuente de su preocupación, el tanque 7, un cilindro colosal manchado de óxido, que contenía suficiente gas cloro presurizado para envenenar una ciudad. En el haz de mi linterna podía verlas, las tenues grietas de telaraña cerca de una soldadura crucial en la base del tanque. Era una bomba de tiempo, haciendo tic-tac. «¿Este es nuestro objetivo?», dije por los comunicadores, mi voz un susurro bajo. Pero la criatura no es el objetivo, el tanque lo es. Mi nuevo plan era una posibilidad remota, una teoría a medio cocinar nacida de la desesperación y el análisis de Skane. Si el Heraldo se sentía atraído por el aroma de un desastre inminente, la probabilidad cuántica de un fallo catastrófico, entonces tal vez, solo tal vez, podríamos enmascarar ese aroma, hacer que el área fuera invisible para él. Skane, quiero que configures las trampas de estasis y los PEM direccionales, instruí. No los armes para capturar, recalíbralos. Quiero que crees un campo localizado alrededor de este tanque, una burbuja de estabilidad cuántica. Si tu teoría es correcta, deberías cegar a la criatura ante el desastre que se está gestando aquí. Los ojos de Skane se abrieron detrás de sus gafas. Warden, eso es teóricamente posible, crear un campo de amortiguación. Pero el drenaje de energía será masivo y no tengo idea de si realmente funcionará. Es mejor que dispararle, gruñí. Hazlo. Mender, estás en vigilancia. Terreno elevado. Si ves algo, avísalo. No ataques. Caín, estás conmigo. Somos seguridad. Las siguientes horas fueron insoportables. Skane trabajó frenéticamente, cableando sus dispositivos experimentales en un perímetro alrededor del tanque 7, murmurando sobre condensadores de flujo y desplazamiento temporal. El resto de nosotros nos instalamos en una vigilia tensa y silenciosa. Cada siseo de vapor, cada gemido de metal estresado de la planta envejecida, enviaba una sacudida de adrenalina a través de mí. La voz de Graves crujía en mi oído cada 30 minutos, una mosca molesta y persistente. Informe de estado, Cerbero 1. Estamos en posición, mentí, mi voz un tono monótono. Esperando a que aparezca el activo. Atacaremos al verlo. Sabía que nos estaba observando a través de algún tipo de supervisión satelital. Pero en la densa jungla de metal, nuestras actividades exactas serían difíciles de discernir. La espera fue la parte más difícil. El silencio se estiró, delgado y tenso. La duda comenzó a infiltrarse. ¿Y si estábamos equivocados? ¿Y si la criatura aparecía y no estábamos preparados? ¿Y si el tanque se rompía antes de que apareciera? Entonces la voz de Skane llegó por el comunicador, tensa y aguda. «Warden, tengo un pico masivo, está aquí». Escaneé el área con el rifle levantado y el corazón palpitando. «¿Dónde? No veo nada». «Esa es la cuestión», dijo Skane, su voz mezclada con confusión. «La señal no viene del tanque, está allá». Señaló hacia el edificio administrativo, a un buen cuarto de milla de distancia. «Está en el techo, y la firma es 10 veces más fuerte de lo que fue en el puente». Hice zoom con la óptica de mi casco, y allí estaba, un parpadeo de oscuridad contra el cielo ligeramente menos oscuro. El Heraldo. Se había materializado en el techo de la oficina principal, una gárgola silenciosa mirando, no a nosotros, no al tanque que fallaba, sino al este, hacia el brillo distante del pueblo. Mi sangre se heló. «No está aquí por el tanque», susurré, dándome cuenta de la realidad. Estábamos equivocados. Las grietas en el tanque no eran el evento principal. Eran un síntoma, un efecto secundario. La verdadera catástrofe, la que estaba gritando hacia cualquier dimensión de la que viniera esta cosa.
Estaba sucediendo en otro lugar. Como si fuera una señal, mi radio táctica, que había estado monitoreando las frecuencias de emergencia locales, cobró vida. La voz era frenética, llena de pánico, rompiéndose con estática. Todas las unidades, descarrilamiento de tren en el patio central, múltiples vagones. Tenemos una situación importante de materiales peligrosos. Repito, un tren de carga ha descarrilado. Transporta cloruro de vinilo. Todo el maldito pueblo está en riesgo. Un choque de trenes. Productos químicos tóxicos. Un desastre rodante que empequeñecería la fuga potencial en esta planta. Habíamos estado tan concentrados en la bomba de relojería frente a nosotros, que nunca pensamos en buscar la bomba nuclear táctica que venía por las vías. Y en ese momento de comprensión horrorizada, la voz de Graves llegó por mi canal privado, ya no fría y calculadora, sino llena de una ira triunfante y helada. «Sargento Calder», siseó. Se le dio una orden directa. Su misión era atacar y neutralizar el activo en la ubicación designada. Ha fallado. Eligió jugar al salvador en lugar de al soldado. Las piezas encajaron con una claridad repugnante. Los informes de estrés estructural en esta planta, su insistencia en que lo atacáramos aquí, él lo sabía. La dirección sabía lo del tren. Sabían que la planta química era una pista falsa. Nos habían enviado aquí, a este lugar específico, esperando que el desastre inminente pero más pequeño atrajera al Heraldo, creando una arena predecible donde pudiéramos atacarlo. Querían que el tren se estrellara. Necesitaban una catástrofe a gran escala para estudiar la reacción de la criatura, y se suponía que nosotros seríamos el catalizador. Los civiles en ese pueblo, las víctimas del descarrilamiento, no eran más que ratas de laboratorio. Pérdidas aceptables en su monstruoso experimento. «¡Vámonos!», ladré a mi equipo. «¡Ahora! ¡Nos vamos!». Abandonamos el equipo de Skyn, corriendo a través de la planta mientras las primeras sirenas distantes comenzaban a aullar desde la dirección del pueblo. Llegamos demasiado tarde. Siempre llegábamos demasiado tarde. Al llegar a la cerca del perímetro, miré hacia atrás. Podía ver el resplandor de los incendios comenzando a elevarse desde el centro del pueblo. Una nube tóxica, pálida y fantasmal en la oscuridad, comenzaba a extenderse, y flotando sobre todo ello, una silueta silenciosa e inmóvil con vastas alas oscuras, estaba el Heraldo. No era un monstruo causando destrucción, era un testigo, un memorial a tragedias que eran total y horriblemente de nuestra propia creación. Y nosotros, Cerbero, acabábamos de ser degradados de cazadores a cómplices involuntarios. Las secuelas del descarrilamiento del tren fueron un golpe en el estómago. Desde nuestra posición oculta en las colinas, vimos cómo el pueblo de abajo se convertía en un hormiguero caótico de luces parpadeantes y vehículos de emergencia. Habíamos fallado 2 veces, y la segunda vez se sintió como si hubiéramos estado sosteniendo el fósforo. Las recriminaciones de Graves llegaron rápidamente. No estaba en los comunicadores ahora. Era una voz en mi teléfono satelital, eludiendo todos los canales militares. Un ultimátum. «Su equipo se ha vuelto poco confiable, sargento», declaró, su voz un instrumento plano y mortal. «Ha desobedecido una orden directa en una situación crítica para la misión, resultando en un fallo catastrófico para contener el activo. Tiene una última oportunidad. La próxima vez que hagan contacto, usarán todos y cada uno de los medios necesarios para destruir al M7. Si duda, si se desvía de esta orden de alguna manera, declararé oficialmente a Cerbero 1 una unidad rebelde. Serán cazados, y el equipo que envíe tras ustedes no llevará juguetes experimentales. ¿Me entiende? No estaba mintiendo. Sabíamos demasiado. Si no íbamos a hacer su bisturí, nos convertiría en el cáncer a extirpar. La confianza entre nosotros y el mando no solo estaba rota, había sido incinerada. Transmití el ultimátum al equipo. La noticia aterrizó como una granada en medio de nosotros, y las grietas que se habían formado en el puente se rompieron por completo. Tiene razón.
dijo Caín, su voz baja y ronca. No me miraba a mí, sino al pueblo distante y humeante. Lo intentamos a tu manera, Warden. Intentamos ser inteligentes. Observamos. Y todo lo que pasó fue que un puente lleno de gente cayó a un río y un pueblo fue envenenado. Esta cosa es un imán para la muerte. La única forma de detenerlo es derribarlo. Duro. ¿Derribarlo con qué, Bram?, replicó Skane, con el rostro grabado de frustración. Ya establecimos que dispararle lo hace más fuerte. ¿Cuál es tu plan? ¿Golpearlo con tanta potencia de fuego que desencadene un terremoto? Es mejor que no hacer nada. Esto no es nada. Skane gesticuló salvajemente hacia su tableta. Es un fenómeno científico sin precedentes. Matarlo podría ser la peor cosa posible que podríamos hacer. ¿Qué pasa si es el corcho en una botella? ¿Qué pasa si su existencia como observador pasivo está mitigando de alguna manera que estos desastres sean aún peores? Mender, que había estado limpiando su rifle con una escalofriante falta de emoción, finalmente habló. La criatura no es el enemigo, es un síntoma. Graves es el enemigo. Sacrificó a civiles a sabiendas para su investigación. Nos está usando, y nos matará en el segundo en que dejemos de ser útiles. Nuestra prioridad debería ser la supervivencia y la exposición. Todos tenían razón, y todos estaban equivocados. Caín veía la amenaza inmediata. Skane veía el peligro cósmico. Mender veía la traición humana. Yo estaba atrapado en el medio, el comandante de una unidad en guerra consigo misma. Mi deber era con mi misión, pero mi misión era una mentira. Mi deber era con mis hombres, pero mis hombres estaban tirando en 3 direcciones diferentes. Tomé una decisión. Era imprudente, era traición, pero era el único movimiento que me quedaba. Skane, dije, mi voz cortando su discusión. Cuando Graves me dio esa tableta en el Osprey, ¿viste su sistema operativo? Skane parpadeó, desconcertado por el cambio de tema. Sí. Encriptación estándar de DARPA, pero ejecutaba una interfaz propietaria. ¿Por qué? Cuando interactuaste con ella para verificar las especificaciones del equipo, ¿dejaste algo atrás? Una sonrisa lenta y lobuna se extendió por el rostro de Skane. Warden, ¿me estás preguntando si yo, hipotéticamente, podría haber plantado un caballo de Troya de sistema profundo en la tableta personal de nuestro enlace, por si acaso? Te estoy preguntando, dije. Entonces, hipotéticamente, ¿sí? Lo monté en la última transmisión de datos que nos envió. Debería darme una puerta trasera a los servidores de la dirección a los que está conectado. Es una conexión muy tenue. Si me detectan, cerrarán la puerta de golpe en segundos y sabrán exactamente dónde estamos. Hazlo, ordené. Quiero saber qué es esto. Todo. Era el punto de no retorno. Ya no éramos soldados siguiendo órdenes cuestionables. Estábamos cometiendo espionaje activamente contra nuestro propio gobierno. Durante la siguiente hora, el único sonido fue el tecleo furioso de Skane y los clics frenéticos de su interfaz. El resto de nosotros formamos un perímetro cerrado, vigilando el bosque, sabiendo que en cualquier segundo, el sonido de rotores podría señalar nuestro fin. Estoy dentro. Respiró finalmente Skane, con la voz llena de asombro y terror. Oh, Dios mío, Warden, no vas a creer esto. Proyectó los datos en su pantalla holográfica. El primer archivo que abrió fue la carta del proyecto. Su nombre oficial no era Proyecto Heraldo. Esa era nuestra designación. El título interno de DARPA era Proyecto Cassandra. El objetivo nunca fue la contención, fue la comunicación. Los científicos de la dirección teorizaban que M7 era un ser que existía fuera del tiempo lineal, percibiendo todos los futuros posibles como un tapiz único y complejo. Lo veían como el activo de inteligencia definitivo. Si podían aprovecharlo, podrían predecir caídas del mercado de valores, movimientos militares enemigos, cambios políticos, cualquier cosa. Podrían ver el futuro. El siguiente archivo detallaba su origen. M7 no había sido creado.
Había sido encontrado. Un equipo de geofísicos que estudiaba el estrés tectónico en los Andes descubrió una bolsa de realidad donde las leyes de la física eran diferentes. Dentro de ella, detectaron esta entidad, existiendo como un capullo de energía cuántica pura. En su arrogancia, construyeron una máquina, la que encontramos en el laboratorio, para actuar como ancla, y literalmente la arrancaron de su dimensión natal a la nuestra. Habían capturado un ángel o un demonio y lo habían puesto en una jaula. Su escape no fue un acto de agresión, fue un intento desesperado de volver a casa. Luego encontramos el archivo final, el que lo explicaba todo. Era una serie de modelos predictivos, cruzados con memorandos del propio Graves. La dirección lo sabía. Sabían sobre el defecto en la cadena de barras de ojo del puente Silver. Sabían sobre la soldadura defectuosa en el tanque de cloro. Sabían que los frenos del tren de carga necesitaban mantenimiento. No habían estado prediciendo desastres. Habían estado encontrándolos, buscando condiciones preexistentes que estaban garantizadas a fallar. Lo estaban persiguiendo, usando estas tragedias inevitables como cebo. Nuestro trabajo como cerbero era hacer el estímulo, atacar a la criatura en la escena, forcing it into a heightened energy state so their instruments could get better readings. Los muertos en el puente, el pueblo envenenado, no eran pérdidas aceptables. Eran una parte necesaria del procedimiento experimental. Justo cuando Skane abrió el memorando final, una alarma estridente resonó desde su tableta. Un icono rojo parpadeó en la pantalla. Intrusión detectada. «Me encontraron», dijo Skane con voz ahogada. «Están rastreando la señal. Saben dónde estamos. Como si fuera una señal, cada pieza de nuestro equipo avanzado se apagó. Los comunicadores, los sensores, el enlace satelital. Estábamos aislados, ciegos y sordos. Y entonces, desde la distancia, lo escuchamos. Un sonido bajo y rítmico de corte que se hacía cada vez más fuerte. El sonido de rotores de helicóptero. Más de uno. No venían a rescatarnos. Eran el equipo de limpieza. Ya no éramos soldados. Éramos cabos sueltos. El whump, hump, hump de las palas del rotor creció de un pulso distante a un rugido que sacudía el bosque. Había al menos 3 de ellos, volando bajo y rápido, usando el terreno para enmascarar su aproximación. No eran pájaros estándar del ejército. Eran elegantes, negros y sin marcas, el tipo de hardware que oficialmente no existe. No están tratando de rodearnos. Grité sobre el ruido, mi cerebro táctico tomando el control, empujando la traición y la ira hacia un nudo frío y duro en mi intestino. Vienen directamente. Es un asalto. Piensan que somos solo 4 soldados esperando ser barridos. Vamos a mostrarles lo equivocados que están, gruñó Caín. El cisma en el equipo fue olvidado, reemplazado por el instinto puro y unificador de supervivencia. Éramos Cerbero de nuevo. Un perro acorralado con dientes muy afilados. No corrimos. Correr al descubierto era un suicidio. En su lugar, nos desvanecimos de nuevo en la parte más espesa del bosque, usando las sombras profundas de los robles y pinos antiguos como nuestro escudo. Mender se separó, trepando a un arce de tronco grueso con la gracia silenciosa de un leopardo, su rifle colgado a la espalda. Él sería nuestros ojos. Skane estaba conmigo, con su rifle levantado, sus habilidades tecnológicas inútiles por ahora. Todo lo que importaba era el entrenamiento y apretar el gatillo. Los helicópteros no aterrizaron. Flotaron a 50 pies sobre el claro que acabábamos de abandonar y bajaron cuerdas. Figuras en equipo táctico negro, idéntico al nuestro pero sin ninguna insignia, hicieron rappel con una velocidad y eficiencia aterradoras. Había 12 de ellos, una ventaja de 3-1. Buenas probabilidades para ellos. Formaron un perímetro, sus movimientos fluidos y profesionales. Estos no eran soldados regulares, eran operadores de nivel 1, el propio ejército privado de DARPA. Se están moviendo en un patrón de búsqueda y destrucción. La voz de Mender susurró en mi oído.
Había logrado volver a poner en línea su comunicador de corto alcance. 3 equipos de 4. Aún no saben nuestra posición exacta. Deja que se pongan cómodos, murmuré de vuelta. Esperen mi señal. Los 3 equipos comenzaron a avanzar hacia el bosque, barriendo hacia adelante, sus luces de armas cortando la penumbra. Eran buenos, pero ahora estábamos en nuestro terreno. Este era nuestro mundo. Uno de los equipos pasó a 20 pies de la posición de Caín. Estaba escondido en un hueco debajo de las raíces de un árbol caído, una gran bestia silenciosa en su guarida. Di la señal. Un solo clic en el comunicador. Caín estalló de la tierra como algo primitivo. Su M240 rugió, no con el zumbido silencioso de los proyectiles de fase, sino con el trueno ensordecedor de las balas perforantes estándar de 7.62. Atrapó al equipo de 4 hombres en una emboscada perfecta en forma de L. Los 2 primeros cayeron antes de que pudieran siquiera registrar la amenaza. El tercero intentó girar, pero el flujo de trazadoras de Caín se cosió en su pecho, golpeándolo contra un árbol. El cuarto logró disparar una ráfaga, las balas golpeando la tierra alrededor de Caín, pero luego el rifle de Mender estalló desde el dosel arriba, y el casco del hombre explotó en una lluvia de chispas. El tiroteo fue instantáneo y brutal. Los otros 2 equipos reaccionaron de inmediato, disparando fuego de supresión. Pero disparaban a ciegas, a destellos de boca y fantasmas. Ya nos estábamos moviendo. Skane y yo flanqueamos por la izquierda, usando el caos como cobertura. Nos acercamos al segundo equipo desde su lado. Puse una ráfaga de 3 rondas en el pecho de su hombre en punta. Se desplomó sin sonido. Skane derribó a otro. Los 2 restantes se lanzaron a cubrirse, pero los teníamos inmovilizados. Los siguientes minutos fueron un borrón de violencia controlada. No fue un tiroteo de Hollywood. Fue una serie de enfrentamientos cortos y viciosos librados a corta distancia. El estallido del rifle de francotirador de Mender era el redoble de nuestro ritmo mortal. Era un dios en los árboles, eliminando objetivos de oportunidad, gritando movimientos enemigos. Pero nuestra suerte no podía durar. El tercer equipo había girado ampliamente y atraparon a Caín mientras se reposicionaba. Una descarga de disparos atravesó la maleza. Escuché a Caín rugir de dolor e ira. «¡Han dado a Caín!», gritó Mender. «¡Cúbreme!», le grité a Skane, y salí de mi posición, corriendo hacia el sonido de la pelea. Lo encontré apoyado contra un roble enorme, su arma aún escupiendo fuego a los últimos 2 operadores. Era un gigante, negándose a caer, pero su torso y pierna estaban empapados en sangre. Caí sobre una rodilla a su lado, y terminé la pelea, mi rifle ladrando, los últimos 2 soldados de DARPA, cayendo bajo mi fuego preciso y metódico. El silencio descendió sobre el bosque, roto solo por el crujido de una radio moribunda y el sonido irregular de nuestra respiración. Mender bajó haciendo rappel desde su percha y estuvo al lado de Caín en un instante, con su botiquín médico abierto. Arrancó la tela empapada de sangre. El veredicto estaba en sus ojos antes incluso de que hablara. «Es malo, Warden», dijo Mender con la voz espesa. «Múltiples heridas de bala. La aorta está mellada. Se está desangrando internamente. No puedo detenerlo». Caín me miró, con una sonrisa sangrienta en su rostro. «Supongo que...». Finalmente rayaron la pintura. Tosió, con sangre salpicando sus labios. Agarró la parte delantera de mi chaleco. Su agarre sorprendentemente fuerte. «¿Warden? Termina esto. Detén a esos bastardos. No dejes que ganen». Su agarre se aflojó. La luz en sus ojos se desvaneció. Bram, Caín, Kane, el hombre más fuerte que había conocido, se había ido. No tuvimos tiempo para llorar. Cavamos una tumba poco profunda con nuestras manos y herramientas de atrincheramiento, enterrando a nuestro amigo en la tierra fría y oscura de Virginia Occidental. Tomamos sus placas y su arma. Nunca dejas a un hombre atrás. Cuando terminamos, la voz de Skane, callada y urgente, cortó nuestro
nuestro dolor. Warden. Antes de que la red cayera, obtuve una cosa más. Un nombre. Dr. Alden Pryor. Fue el científico principal en Cassandra, el que diseñó el método de captura. Fue despedido hace 2 meses por objeciones éticas. Un nombre. Un posible aliado. Era una astilla de esperanza en un océano de oscuridad. Envió un último mensaje encriptado al sistema antes de que lo bloquearan, continuó Skine. Es un mecanismo de seguridad. Un interruptor de hombre muerto, creo. Creo que es una forma de contactarlo. Hazlo, ordené. Éramos fugitivos. Nuestro hermano estaba muerto. No teníamos nada que perder. Skine envió el mensaje, una simple súplica codificada de ayuda. Durante un largo minuto no hubo nada. Luego, una respuesta, solo texto, apareció en su pantalla. Están tratando de forzar su mano, creando un desastre demasiado grande para ignorar. Instalación Ojo de la Tormenta. Reactor experimental. Van a desencadenar una fusión. Mi sangre se heló. Un reactor nuclear. El siguiente mensaje llegó un segundo después. La criatura no es la verdadera amenaza. Su inestabilidad lo es. Cada vez que se manifiesta aquí, debilita la barrera entre su realidad y la nuestra. Es como tirar de un hilo en un suéter. Piensan que una fusión creará una oleada de energía lo suficientemente grande como para atraparlo o destruirlo. Están equivocados. Podría desenmarañarlo todo. Les envío coordenadas y una forma de entrar. Que Dios nos ayude a todos. Las apuestas acababan de elevarse de un desastre regional a un evento de nivel de extinción. Graves no solo estaba usando tragedias como cebo, estaba a punto de crear la más grande en la historia humana. Y nosotros, los 3 fantasmas restantes de Cerbero, éramos los únicos que podíamos detenerlo. El Ojo de la Tormenta era un nombre apropiado. La estación de investigación estaba encaramada en una península remota y azotada por el viento que se adentraba en el Atlántico, un lugar constantemente golpeado por tormentas y olas. Era un complejo masivo y brutalista de hormigón y acero, rodeado por capas de cercas y patrullas armadas. Según los datos de Pryor, en su corazón había un reactor de sales fundidas de próxima generación, una pieza de tecnología compacta y altamente experimental, capaz de generar un poder inmenso y una fusión catastrófica. La forma de entrar de Pryor era un desagüe de tormenta, una tubería de 3 pies de ancho que se vaciaba en el mar agitado en la base de los acantilados. Llegar a él fue la primera prueba. Tuvimos que nadar a través del oleaje gélido y violento en plena noche, nuestro equipo sellado en bolsas impermeables. El agua helada fue un shock físico, pero no fue nada comparado con el frío pavor de nuestra misión. Dentro, la estación era una colmena estéril y zumbante. El aire estaba espeso con el olor a ozono y aire reciclado. Los soldados de DARPA estaban por todas partes, sus uniformes negros un fuerte contraste con las paredes blancas de los pasillos. Nos movimos a través de los túneles de mantenimiento y pozos de ventilación. Un trío de fantasmas en la máquina. La precisión tranquila de Mender, la magia técnica de Skine y mi experiencia táctica se fusionaron en una sola arma eficiente. Nos superaban en número 100-1, pero teníamos la sorpresa y una furia justa de nuestro lado. Me estoy conectando a su red interna, susurró Skine, con su tableta enchufada a una caja de conexiones en un espacio de acceso de servicio. Su seguridad es una locura, pero Pryor me dio las llaves arquitectónicas. Sus dedos bailaron a través de la pantalla. Bien, tengo 2 objetivos. Primero, estoy poniendo una bomba lógica en la secuencia de activación para el campo de contención electromagnético primario. Esa es la trampa de Graves. Cuando intente dispararla, cortocircuitará todo el sistema. Segundo, estoy entrando en los controles de enfriamiento del reactor, si sucede lo peor. Puedo intentar inundar el núcleo con refrigerante. Destruirá el reactor, pero podría detener una fusión completa. Mender, dije,
Te necesito en el punto más alto que puedas encontrar con vistas a la cámara del reactor. Eres nuestro ángel guardián. Cualquier cosa que se mueva y no seamos nosotros, elimínala, sin advertencias. Mender solo asintió. Su rostro una máscara sombría. Revisó la mira de su rifle y luego desapareció, fundiéndose en las sombras de la superestructura. Eso me dejaba a mí. Mi trabajo era el más simple y el más difícil. Llegar a la sala de control del reactor y detener a Graves. Personalmente, me movía a través de las pasarelas superiores, mirando hacia abajo a la cámara principal. Era un espacio vasto, parecido a una catedral. En el centro, suspendido por enormes pilones, estaba el núcleo del reactor, una esfera de metal reluciente, que pulsaba con una tenue luz azul. El aire a su alrededor brillaba con calor y radiación, y entonces, tal como Pryor había predicho, llegó el heraldo. No apareció con un destello o una explosión. El aire sobre el núcleo del reactor simplemente se adelgazó. La realidad pareció estirarse y rasgarse, y la criatura se filtró desde su dimensión a la nuestra. Se veía diferente aquí. La energía ambiental del reactor lo estaba haciendo más sólido, sus contornos más nítidos. Podía ver el marco esquelético debajo de la capa de sombra, los patrones intrincados y parecidos a venas en sus vastas y andrajosas alas. Y podía ver que estaba en agonía. Su forma parpadeaba y sufría espasmos, y las dos luces rojas de sus ojos ardían no con amenaza, sino con un dolor desesperado y frenético. Estaba siendo arrastrado a nuestro mundo contra su voluntad por el canto de sirena del reactor inestable. Fue en ese momento, viéndolo no como un monstruo, sino como un animal torturado atrapado en una trampa, que mi plan cambió. Caín había querido destruirlo. Graves quería capturarlo. Skane y Mender querían entenderlo. Pero mirándolo ahora, me di cuenta de que todos estaban equivocados. No necesitaba ser destruido, capturado o estudiado. Necesitaba ser liberado. Recordé la teoría de Skane en el bosque. Nuestra agresión actúa como una lente de enfoque. Le habíamos estado gritando con balas. ¿Qué pasaría si intentáramos susurrar? «Skane», transmití subvocalmente, mi voz apenas un aliento. ¿Puedes acceder al sistema de megafonía de la estación? Sí, Warden. ¿Por qué? No transmitas una advertencia. Transmite una señal, un pulso de baja frecuencia, 1,2 hercios. El ritmo de un corazón humano en reposo. Ponlo en bucle y hazlo fuerte. ¿Un latido? Warden, ¿qué estás haciendo? Solo hazlo, ordené. Me colgué el rifle al hombro, un gesto deliberado y abierto. Salí de las sombras hacia la pasarela principal, a plena vista de la criatura y la sala de control en el lado lejano. Me quedé allí, desarmado, expuesto. Un solo hombre contra un dios y una legión de soldados. Un sordo y rítmico tump-tump, tump-tump comenzó a resonar a través de la cámara, el sonido de un corazón colosal y constante. El heraldo, que había estado retorciéndose en el campo de energía sobre el reactor, se quedó quieto. Su cabeza, un vacío de negrura sin rasgos, giró lentamente. Las dos brasas ardientes de sus ojos se fijaron en mí. El grito psíquico para el que me había estado preparando nunca llegó. La presión, el dolor, no estaban allí. La criatura simplemente me observó. Inclinó la cabeza, un gesto extrañamente parecido al de un pájaro, como si estuviera escuchando, tratando de comprender este nuevo estímulo no violento. Por primera vez, sentí que estaba mirando a un ser, no a un fenómeno. Y supe, con absoluta certeza, que era inteligente. Había estado gritando de dolor y miedo todo este tiempo, y nosotros, en nuestra ignorancia, le habíamos estado gritando de vuelta. El hechizo fue roto por Graves. A través del vidrio reforzado de la sala de control, lo vi. Me estaba mirando, su rostro una máscara de rabia incandescente. Debió haber visto lo que yo estaba haciendo, visto su experimento perfecto siendo contaminado por un acto de
empatía. Empujó a sus técnicos a un lado, su mano alcanzando un interruptor de anulación manual de emergencia grande y rojo en la consola principal. «Skane, está anulando tu bloqueo», grité. «Va a disparar la trampa». Graves golpeó su palma contra el botón. La trampa se activó. En el momento en que Graves golpeó la anulación, el mundo se deshizo. Un zumbido ensordecedor llenó el aire mientras colosales electroimanes incrustados en las paredes de la cámara se encendían. Arcos de relámpagos azules, gruesos como mi brazo, saltaron de los emisores, convergiendo en el heraldo. Era una jaula de energía pura, y estaba destrozando a la criatura. El heraldo echó la cabeza hacia atrás y desató el grito psíquico que habíamos sentido antes, pero esta vez fue 1000 veces peor. No fue un ataque, fue un chillido de pura agonía sin diluir. El vidrio blindado de la sala de control se arqueó hacia adentro, agrietándose bajo la tensión. Mi visión se puso blanca, y lo único que me mantuvo en pie fue la barandilla a la que me aferraba con intensidad de nudillos blancos. Pero la trampa de Graves no destruyó a la criatura. Hizo algo mucho peor. La inmensa energía, enfocada en un ser que ya era una herida en el espacio-tiempo, causó que colapsara sobre sí mismo. El heraldo dejó de ser una criatura y se convirtió en un portal. Un vórtice giratorio de geometría no euclidiana se abrió donde había estado. Un agujero en la tela de nuestro universo, succionando luz, aire y energía. Los medidores de salida del reactor se salieron de la escala mientras la singularidad comenzaba a alimentarse de su poder. «La brecha del núcleo del reactor es inminente», gritó Skane por los comunicadores, su voz llena de pánico. «La singularidad lo está destrozando». La batalla por la estación comenzó. Los soldados de DARPA invadieron las pasarelas, con sus rifles apuntándome. Eran el último y desesperado intento de Graves para evitar que interfiriera. Antes de que pudieran disparar, el estallido agudo y pesado del rifle de francotirador de Mender resonó desde arriba. El primer soldado cayó, luego el segundo. Mender era un fantasma, disparando y moviéndose, sus tiros precisos y mortales, comprándome los segundos que necesitaba. No dudé. Cargué corriendo a través de la pasarela hacia la sala de control. Graves me vio venir. Sacó una pistola del bolsillo de su traje, su rostro una máscara de furia fría. Era un científico, un burócrata, pero en ese momento era solo otro fanático dispuesto a quemar el mundo para probar que tenía razón. Me estrellé a través de las puertas abolladas de la sala de control, justo cuando él nivelaba su arma. La pelea fue corta, brutal y fea. Él era fibroso, pero yo tenía toda una vida de entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Lo desarmé y caímos al suelo. Una maraña de extremidades contra el telón de fondo de las alarmas aullantes y el rugido aterrador del reactor moribundo. Al otro lado de la habitación, la voz de Skane crujió de nuevo. «Guarden, estoy desviando todo. Energía auxiliar, soporte vital, iluminación. Todo va a las bombas de refrigerante. Es una oportunidad única». Las luces en la estación parpadearon y murieron, sumiéndonos en el misterioso resplandor azul del núcleo del reactor y el caos giratorio de la singularidad. Gané la ventaja golpeando la cabeza de Graves contra el suelo. Estaba aturdido, pero no vencido. Con un acto final y desesperado de rencor, retorció su cuerpo y estrelló su codo contra el panel de control principal del reactor. La consola se hizo añicos en una lluvia de chispas. Los controles habían desaparecido. No había forma de apagarlo ahora. Me puse de pie, respirando con dificultad, y miré la escena ante mí. La singularidad estaba creciendo, su atracción gravitacional haciendo que el aire se sintiera espeso y pesado. Mender todavía estaba disparando desde arriba, conteniendo a los últimos soldados. Skane estaba luchando una batalla perdida contra una fusión nuclear, y Graves me sonreía desde el suelo, una sonrisa sangrienta y triunfante. Había perdido, pero se nos llevaba a todos con él. Solo quedaba una opción:
La consola para la trampa electromagnética todavía estaba intacta. No podía detener el reactor, pero podía apagar la jaula que mantenía el portal abierto. Significaría liberar al Heraldo, lo que quedara de él. Significaría confiar en el monstruo. Corrí hacia el panel y golpeé mi mano en el apagado de emergencia. El efecto fue instantáneo. El zumbido de los electroimanes murió. Los arcos de relámpago se desvanecieron. La inmensa presión que mantenía abierta la singularidad fue liberada. Por un momento, el portal brilló, expandiéndose para llenar toda la cámara. Luego, con un sonido como una exhalación del tamaño de un universo, colapsó. Del corazón de la implosión, la forma del Heraldo reemergió. Era más tenue ahora, más translúcido, como un eco de su antiguo yo. Flotó en la cámara silenciosa, las alarmas finalmente muriendo mientras el reactor, inundado con el refrigerante de emergencia de Skyne, comenzaba a estabilizarse. Giró la cabeza y me miró. Sus ojos rojos se encontraron con los míos a través de la sala de control arruinada. No había dolor en ellos ahora, ni miedo. El grito psíquico había desaparecido, reemplazado por una quietud profunda y silenciosa. Y en ese momento tranquilo, sentí algo irradiar de él. No un pensamiento, no una palabra, sino un sentimiento. Era complejo, antiguo y totalmente ajeno. Pero la palabra humana más cercana que pude encontrar para ello fue gratitud. Luego, dobló sus grandes alas sombrías alrededor de sí mismo, encogiéndose, comprimiéndose en un único y brillante punto de luz blanca. La luz brilló por un latido, luego se desvaneció, llevándose consigo la última de las anomalías cuánticas. Se había ido. Había vuelto a casa. El ojo de la tormenta cayó en silencio. Los únicos sonidos eran el siseo del vapor ventilándose y la respiración irregular de los 3 supervivientes de Cerbero. Graves estaba muerto en el suelo. Sus soldados estaban dispersos y rotos. Habíamos ganado. Habíamos salvado el mundo. Y al hacerlo, nos habíamos convertido en traidores, asesinos y fantasmas. Las secuelas fueron silencio y ruina. Estábamos en los restos de la sala de control, las luces de emergencia proyectando un brillo débil y estéril sobre la escena. Estábamos vivos. Habíamos detenido a Graves, pero nuestra guerra estaba lejos de terminar. «Estarán aquí pronto», dijo Mender con voz plana mientras descendía de su percha. «Un nuevo equipo de limpieza, uno que no cometerá los mismos errores». Tenía razón. Éramos pasivos del orden más alto. La historia oficial necesitaría un final ordenado y 3 operadores rebeldes que conocían la verdad sobre el proyecto. Cassandra eran el cabo suelto más desordenado. «Entonces tenemos que desaparecer», dije. La decisión fue simple, la ejecución compleja. «Skyne, ¿puedes hacerlo?» Skyne asintió, ya sacando un disco duro endurecido de su mochila. «Tengo los datos del proyecto, todo. En cuanto a nosotros, la sobrecarga del reactor, el tiroteo, es la cobertura perfecta. Puedo borrar nuestras huellas digitales del sistema, listarnos como muertos en acción, consumidos en la purga de emergencia del reactor. Les tomará años desenmarañar la verdad, si es que alguna vez lo hacen. Trabajamos con una eficiencia sombría. Reunimos lo que pudimos, armas, municiones, suministros médicos. Destruimos nuestro propio equipo, dejando atrás los restos destrozados de nuestros cascos y armaduras para vender la historia. Amañamos los sistemas secundarios del reactor para sobrecargarse en una serie de explosiones eléctricas no nucleares, pero muy convincentes, que oscurecerían aún más la evidencia de lo que realmente sucedió aquí. Nos estábamos borrando del mundo, mientras el sol comenzaba a salir, proyectando una luz gris sobre el Atlántico tormentoso. Nos deslizamos de regreso a través del desagüe de tormenta. Dejamos al sargento maestro Thane Calder, al sargento de Estado Mayor Elias Rook y al sargento técnico Felix Voss para morir en los informes oficiales. 3 nuevos fantasmas, nacidos del mar.
Los informes de noticias, cuando finalmente llegaron, fueron una obra maestra de desinformación. Un trágico accidente en una instalación remota de investigación gubernamental, probablemente desencadenado por un evento sísmico menor. Los heroicos esfuerzos del equipo de seguridad militar en el lugar, todos los cuales se perdieron, evitaron una catástrofe mucho mayor. Sus nombres no fueron revelados, pendientes de notificación a sus familias, familias que ya no teníamos, en vidas que ya no existían. El proyecto, Cassandra, fue enterrado, un secreto sepultado en una montaña de mentiras. Los meses sangraron en un año. El Dr. Pryor, fiel a su palabra, nos ayudó. Proporcionó los fondos indetectables, las identidades falsas impecables, la red de apoyo silenciosa para personas que no existían. Nos separamos, dispersándonos por todo el país. Era más seguro de esa manera. Éramos fantasmas, viviendo en los márgenes. Me convertí en un hombre llamado Ben, un manitas que vagaba por el medio oeste rural, aceptando trabajos en efectivo y manteniéndome aislado. El indicativo Warden era un recuerdo distante, una piel que había mudado. Pero guardé el disco duro con los archivos de Cassandra bajo llave en una caja de seguridad en un banco de un pueblo pequeño. Era nuestra póliza de seguro, nuestra verdad. Skane, ahora un consultor de TI independiente llamado Leo, a veces me enviaba mensajes encriptados. Todavía estaba observando, incapaz de dejarlo ir por completo. Una noche, me envió una sola imagen. Un mapa global de un sitio público de monitoreo sísmico. En una región remota y despoblada de la tundra siberiana, había un parpadeo diminuto, casi imperceptible, de una anomalía cuántica. La misma firma que habíamos cazado. No añadió ningún texto. No tenía que hacerlo. Lo miré durante mucho tiempo antes de borrar el mensaje. Ya no era nuestra guerra. Mender, bajo el nombre de Sam, se convirtió en paramédico en un pueblo tranquilo en el noroeste del Pacífico. Me envió una postal una vez, sin mensaje, solo una foto de una montaña. Todavía estaba salvando gente, solo que de uno en uno ahora. Me llamó una vez, en un teléfono desechable. Me contó una historia sobre una llamada nocturna, un grave accidente de coche. Mientras trabajaba en un conductor atrapado, la hija pequeña del hombre, ilesa pero en shock, había señalado con un dedo tembloroso al cielo. «Mira, papi», había susurrado. «La polilla grande nos está mirando». Mender dijo que miró hacia arriba y, por una fracción de segundo, contra las nubes, pensó ver una silueta familiar y vasta y el tenue brillo rojo de estrellas distantes donde deberían haber estado sus ojos. Lo descartó como el agotamiento y el trauma jugando trucos en su mente. Yo no estaba tan seguro. Esta noche, estoy sentado en un restaurante polvoriento abierto toda la noche junto a una carretera solitaria en Nebraska. El café es amargo, el pastel está rancio y las noticias locales se reproducen en un pequeño televisor atornillado a la pared. El presentador está hablando sobre un casi desastre en la presa Hoover. Un equipo de mantenimiento, en una inspección de rutina, descubrió una fractura de estrés catastrófica en una de las turbinas primarias, un defecto que había pasado desapercibido durante años. Lo detectaron solo horas antes de que se proyectara que fallaría, evitando una inundación que habría arrasado comunidades por 100 millas río abajo. Un golpe de suerte, lo llamó el presentador de noticias. Apartó la mirada de la pantalla hacia la ventana del restaurante, al vasto manto salpicado de estrellas del cielo nocturno. No queda miedo, ni ira, solo una extraña y tranquila sensación de paz. Nos enviaron a cazar un monstruo, pero encontramos algo completamente diferente. Nunca entendimos qué era, no realmente. ¿Una criatura de otra realidad? ¿Una ley natural dada conciencia? ¿O simplemente un centinela solitario, atraído al precipicio de nuestra autodestrucción? No sé la respuesta, pero sé que todavía está ahí fuera. No como un heraldo de fatalidad, sino tal vez como una advertencia. Un guardián silencioso, vigilándonos desde un lugar que no podemos comprender.
Levanto mi taza de café hacia la ventana, un brindis silencioso al fantasma en la máquina. Un reconocimiento tranquilo, de un testigo a otro. Y por primera vez en mucho tiempo, siento que tal vez tengamos una oportunidad.